los que tienen que ver con la salud, pero que tienen que ver con la salud mental, que le vamos a dar paso a nuestro próximo invitado, que es el doctor Andrés Mega, médico psiquiatra y psicoterapeuta. Pero ponernos un poquito, Claudio, ¿Cómo en no? contexto con esta ley de salud mental. Esta consulta con el doctor Mega y otras que hemos hecho vinculadas con este tema se dispara con el asunto Maradona. Les recuerdo cuando el señor Maradona fue dado de alta de la Clínica Olivos, que de pronto existía la posibilidad de derivarlo a una institución psiquiátrica y empezó a aparecer otra vez la maldita ley 26657 que impide, por razones de preservación de derechos humanos que nunca entenderé bien a qué se refieren, impide internar a una persona cuando es peligrosa para él y o para terceros sin una intermediación, sin judicialización, como se permitía tiempo atrás. Esta ley claramente atenta contra muchos elementos que tienen que ver con la preservación de la salud, la preservación física de los pacientes que tienen distintos trastornos psiquiátricos, por supuesto. Ustedes han visto la cantidad de locos sueltos que andan dando vueltas por la calle. Mataron a un oficial de policía, hirieron a otras personas. Digamos, hay mucha gente que está desequilibrada porque la pandemia, la cuarentena, el tratamiento, el miedo, ha desequilibrado a mucha gente. La falta de medicación, la falta de consultas. Bueno, esta ley es una especie de gran obstáculo para poder resolver el tema con aislamiento del paciente. Por ese motivo estamos hablando con el doctor Andrés Mega. Andrés, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me gustaría, por favor, que nos des tu punto de vista acerca de esta introducción y agregar lo que se te ocurra, por supuesto. Bien, concretamente desde hace 10 años existe en la Argentina la Ley 26657 de salud mental, reglamentada 3 años después. Una ley que tiene una presentación en la que supuestamente iba a cuidar los derechos humanos de los pacientes con problemas mentales. Y esa fue su carta de introducción. Así es. Y tal vez la razón por la cual fue rápidamente aprobada, sin debate en la Cámara de Diputados y prácticamente también sin debate en senadores. El problema es que esta ley fue elaborada sin la participación de ninguna facultad de medicina de nuestro país. Eso ya marca una primera incoherencia, toda vez que era un tema de salud en el que necesariamente tenía que participar una facultad de medicina argentina, alguna por lo menos. Bueno, ninguna participó. En segundo lugar, el problema gravísimo de la ley de salud mental es que descategoriza la enfermedad mental. Tanto es así que en ningún momento de la ley se menciona la palabra enfermedad mental. Ah, no. ¿Y de qué se se habla? la reemplaza por sufrimiento o padecimiento. Cosas que descategorizan la real importancia de la enfermedad, como si uno negara en otra ley el infarto de miocardio, O la el tuberculosis, cáncer, o la diabetes. o cualquier otra enfermedad. Correcto, exactamente. En tercer lugar, esta ley marca que los distintos efectores que participan en el área de salud mental, todos pueden hacer todo. Es decir, se borran las responsabilidades y las incumbencias, y esto hace que gente de distinta categorización Psicólogos, y por ejemplo, puedan de alguna manera hacer, según lo que la ley indica, de todo, absolutamente de todo. Hasta opinar sobre el tema de la prescripción de medicamentos, fíjese. Entonces, perdón, ¿con qué capacitación, con qué idoneidad pueden eventualmente cuestionar una prescripción hecha por un médico? Doctor Singh ha dicho una gran verdad. ¿Con qué idoneidad y con qué capacitación? Pero existe una ley que lo establece. Es como si usted me dijera que la instrumentista puede opinar dónde cortar al cirujano en medio del acto quirúrgico. Claro. Como si de repente la ayudante de un neurólogo le dijera qué medicación le tiene que dar al paciente epiléptico, y todos los ejemplos que usted quiera de alguna manera tomar.
En cuarto lugar, esta ley estableció la obligatoriedad del cierre de instituciones especializadas en temas de pacientes mentales y su reemplazo con la internación en hospitales generales. Desgraciadamente, y vamos a decir la verdad, el prejuicio sobre los enfermos mentales existe y existirá durante mucho tiempo en la Argentina, y esto afecta también al personal de salud no psiquiátrico o no psiquiatra. Claro. Y por un tema especialmente sanitario, usted en un hospital general donde la mayoría o el 100% de pacientes está en cama, no puede introducir pacientes psiquiátricos que habitualmente deambulan. Con lo cual, imagínese en un hospital general un paciente psicótico manipulando los controles en una terapia intensiva, por ejemplo. Claro. Bien, entonces, todas esas incoherencias que saltaron a la vista en el mismo año 2010-2011, por cuestiones políticas no fueron resueltas al día de hoy, y esto ha generado muertes. No estamos hablando de trastornos, estamos hablando de muertes. Caramba. De gente que necesitaba estar internada, Claro. que no tenía capacidad por su estado mental de decidir sobre si podía o no podía o quería estar internada, y entonces como el paciente psicótico en muchos casos o depresivo grave en muchos casos se negaba la internación, el planteo de la supuesta libertad de los pacientes trastornados por su patología mental llevó a no estar internados y a su muerte posterior o al homicidio posterior, como en el caso de lo ocurrido en la puerta del Malva con el oficial de policía, ¿sí? Exactamente. Seguro, lo mismo. Horror. Entonces, esto es una desgracia para la Argentina, la ley de salud mental. Hay grupos pequeños, pero muy poderosos, que la siguen defendiendo y que se niegan a una nueva reglamentación que permita un trato más racional de los pacientes. Muy bien. Doctor Mega, le agradezco muchísimo. Terrible. Ojalá que se pueda solucionar y que ese grupo pequeño pero poderoso pueda ser corrido y que triunfen los médicos, que son lo importante y son quienes tienen que decidir sobre estas cosas. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Le mandamos Muchas un gracias abrazo. a usted por el tiempo. Gracias, Doctor, perdón, el doctor Mega, quiero agregar, es presidente del capítulo de responsabilidad profesional de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Ahora, Esta semana, como vos decías, se habló mucho del Sí, tema claro. de la salud mental, porque se habló de que Maradona, pero como decían que estaba en sus cabales y podía decidir, y entonces la ley de salud mental no permitía que se lo interne, pero sí había que judicializarlo. Bueno, todo un Toda esa conflicto historia, que exactamente. la verdad que es tremendo, y bueno, la verdad que hay que ver, a veces sigue habiendo en los lugares más insospechados pequeños grupos poderosos que no Hacen lobby. que hacen lobby para hacer mejor negocio con la salud.